Buenas tardes, queridos radioescuchas, misterionautas. Esta tarde vamos a iniciar otra emisión más de Enigmas y Paradigmas del siglo XXI con su servidor Tomás López. Bueno, pues estamos aquí ya saliendo ahorita o todavía con las preocupaciones y la tensión que se genera en este tipo de eventos, como el que aconteció en la Ciudad de México el martes pasado, el 19 de septiembre, una trágica coincidencia, un síndrome de aniversario, una sincronicidad o como ustedes lo quieran llamar, pero bueno, que nos ha dejado a todos con un sabor de tragedia, pero que también nos ha mostrado cómo la sociedad civil, que es a la que yo le doy mérito, a la que realmente le doy mérito, porque ellos, la sociedad civil, estos jóvenes, los millennials y algunos otros por ahí, incluso gente que participó en las labores en las maniobras del 85, muy pocos, pero estuvieron ahí participando, y es gente que con sus propios medios, con sus propios recursos, se hace de los implementos y tiene la voluntad, es admirable este asunto de ayudar a otros seres humanos, no a otros que están en desgracia, que están en condiciones peores que ellos. Yo no hablo de las Fuerzas Armadas o de la Marina o de los políticos, porque ellos reciben un sueldo por brindarnos seguridad o por intervenir en este tipo de casos. Así es que, bueno, pues ellos tienen suficiente con su sueldo, con lo que les dan, con lo que hacen, pero realmente el reconocimiento que creo yo que internacionalmente y nacionalmente se ha ido gestando es para la sociedad civil, ¿no? Para este conjunto de mexicanos, para estas brigadas, estos grupos de mexicanos, incluido un par de familiares míos, mis hijos, que fueron a prestar también un poco de ayuda a en estos lugares donde hacía falta, y yo pues estoy enormemente orgulloso de esa situación y de todos los muchachos, toda la gente que se veía con gran ánimo cómo estaban buscando ayudar a otros, ¿no? Eso es conmovedor, eso es algo que lo llena a uno de fuerza, de esperanza, aunque la tragedia todavía no pasa, ¿no? Ahorita, con el correr del tiempo, se van a ir viendo los verdaderos efectos trágicos de estos acontecimientos. Y como siempre, pues el gobierno pasmado, nada más dando discursos y viendo cifras y hablando de estadísticas y todo este tipo de cosas, sin mover los grandes recursos de comunicación, los grandes recursos económicos a que tienen acceso estas entidades, estas instituciones, para aliviar de manera más pronta la problemática de la gente, que no hay que olvidar que no fue solamente aquí en la Ciudad de México. Esa fue, digamos, la puntilla, el remate, pero a partir de días antes, incluso el 7 de septiembre, en Oaxaca, en Chiapas, la tragedia en pleno, ¿no? La tragedia en Vilo estaba ahí, en las comunidades de Puebla, ahora en Morelos, en comunidades del Estado de México donde no han recibido mucha ayuda, que digamos, en Xochimilco, en muchos lados, hay muchos lugares afectados donde el gobierno debería movilizarse, porque ellos son los responsables de todas estas cosas, no los responsables de lo que sucedió, sino los responsables de brindar apoyo
y ayuda en casos, en estos casos de emergencia. No se trata de dar discursos y estas cosas, sino de ayudar. Y bueno, después de esto, para comenzar con nuestro programa, que el primer bloque se llama Política y Esoterismo, vamos aquí a presentar a Damián, que está como siempre en la producción y en los controles. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, y bueno, pues aquí ya esperando sus preguntas, sus respuestas, y ojalá y interactuemos. Muy buenas tardes. Bueno, pues vamos a ir comenzando, porque si no el tiempo se nos va yendo. Y reitero una enorme felicitación, un abrazo de un humilde servidor para todas aquellas personas que con sus propios medios, para todos aquellos voluntarios que con sus propios medios fueron a apoyar a sus semejantes, ¿no? Y bueno, pues al gobierno, que se pongan las pilas y que trabajen y que hagan lo que tienen que hacer, ¿no? Que no se la pasen dando discursos absurdos ni cifras, ni haciendo frases de México esté en pie y todo este tipo de cosas, porque a ellos no les queda. Los que han levantado a México es la sociedad civil. Entonces ellos que se dediquen a hacer lo suyo y que lo hagan realmente bien, ¿no? Que apoyen realmente bien a estas gentes que están en plena desgracia, gentes que no tienen dónde vivir, que están quedando en parques, en albergues, todo este tipo de cosas, que empiecen a ser eficaces. Este gobierno se ha caracterizado por su ineficacia, y muchos anteriores, ¿no? Pero en este caso se necesita que se pongan las pilas, que sean eficaces en esta emergencia. Y bueno, pues vamos a comenzar con... Hay desde luego una especie de dificultad inherente al potencialmente ilimitado campo de la política, ¿no? Combinado con la complejidad de la definición de lo que es esoterismo en este programa que estamos, en este bloque que estamos llevando a cabo. Bueno, pues hay ahí es difícil deslindar estos conceptos. Requieren una definición clara, ¿no? Para que haya algún entendimiento mayor. Desde el punto de vista de la filosofía política, se deja abierta la cuestión a si es legal, a si tiene un estatus legal los grupos esotéricos. Los grupos esotéricos, bueno, pues existen desde mucho tiempo, desde hace mucho tiempo. Las cofradías fundadas por los picapedreros alemanes y todo este tipo de cosas que luego se fueron convirtiendo en grupos esotéricos, en grupos de gente que buscaba hacerse del poder a través de métodos cuasi mágicos, ¿no? O de métodos ahí con rituales de iniciación, con invocaciones, con todo este tipo de cuestiones de las que no se han desligado los políticos, a pesar de que ha pasado el tiempo y tenemos una historia muy diferente el día de hoy. Tenemos un sinnúmero de herramientas, de diferentes órdenes en el sentido tecnológico, pero desde luego los políticos siguen estando apegados a este tipo de manifestaciones del conocimiento humano, porque quiérase que no, estas prácticas esotéricas, las invocaciones, los ritos, la magia, todo este tipo de cuestiones
a pesar de que las ciencias exactas y todas estas cosas han avanzado enormemente, siguen siendo el recurso de muchas personas para sus diversos métodos o actividades, para conseguir sus fines. Podríamos nosotros ver que lo esotérico y lo religioso también son cuestiones distintas. No estamos hablando de una cuestión de religiosidad cuando hablamos de esoterismo. Eso sería más bien una cuestión exotérica. Esotérico es lo oculto, por eso se les llama ocultistas a los que trabajan con métodos del esoterismo, y exotérico es todo aquello que es público, que es del dominio público. Por ejemplo, algunos dogmas de la religión o partes dogmáticas de la religiosidad, de la religión, son cuestiones exotéricas, son cuestiones que son del dominio público. Todo el mundo entra a una misa, todo el mundo entra a una boda, todo el mundo entra a una misa de difunto, o una misa de gallo, o una misa de boda. A todos estos rituales todo el mundo entra. Así es que vean ustedes cómo no nos hemos desligado de esta ritualidad, pero ese es el sentido religioso, que es exotérico, ¿no? Que es público. Debe haber alguna rama religiosa esotérica. La religión, por ejemplo, aquella que le llaman religión de los... la religión esotérica que es, digamos, tiene algunas prácticas ocultistas o de cuestiones que no se hacen tan del conocimiento público. Debe haber prácticas de ese tipo que son internas, ocultas a la vista de la gente, ¿no? Que se ha hablado mucho y se ha rumorado mucho y se ha hablado mucho de estas, incluso en el Vaticano, ¿no? Dentro del Vaticano. Hay una escena en la película del Exorcista, en la película esta de la novela de William Peter Blatty, donde pasan una escena de que entra el sacerdote a la iglesia y ve que se ha realizado una llamada de las que son llamadas misas negras dentro de una iglesia. Esa es una de las escenas de la película. Entonces, bueno, que nos da a entender que de alguna manera durante el día, digamos, por decirlo de alguna forma, o a la vista al público, se realizan misas normales, convencionales, comunes y corrientes, para seguir con el dogma religioso, y en algunos momentos de la noche, porque se supone que eso lo hicieron en la noche o en la oscuridad, se realizan otro tipo de actividades que tienen una connotación secreta. A eso se refieren, de esa manera podríamos diferenciar lo esotérico de lo exotérico. Los elementos de estos tipos de relaciones se habían conformado en la antigüedad de la Grecia clásica y en el mundo de los profetas bíblicos. Después, los cambios en la conciencia religiosa occidental en el Renacimiento y en la emergencia de la política en el sentido moderno favorecieron las especulaciones de una forma esotérica de legitimidad del poder. En la era de la Ilustración y la Revolución Francesa, el eclipse de la participación del clero en el poder político, e incluso en algunos países su eliminación, dio lugar a otras necesidades de unidad y de búsqueda de sentido. Esto que le estoy comentando es de un artículo que habla sobre este asunto de la política
de lo esotérico de la política. Ahorita les digo de quién es este artículo. Es un artículo muy interesante que habla sobre todos estos asuntos de del esoterismo y la política. Entonces, miren ustedes, en la transición a la ciudadanía politeísta en Atenas ocurrió en simbiosis con la sociedad familiar y tribal original. Aristóteles, en su Ética a Nicomaco, presenta al hombre como naturalmente político. Fíjense, él presenta al hombre como naturalmente político. Y Platón creía encomendada al filósofo la misión de redescender a la caverna para transmitir los modelos divinos que son inaccesibles a los hombres ordinarios. Por eso, bueno, pues habla Platón de el mito de la caverna, ¿no? En el libro séptimo del libro de la República de Platón se habla sobre este mito de la caverna, que es una especie de alegoría o una alegoría donde se ve que a cierta distancia de los esclavos, porque así pinta la humanidad al hombre ordinario, al hombre común, como una especie de esclavo encadenado a las cosas comunes y corrientes ordinarias, a las dependencias de orden material, a aquello que le produce seguridad en el sentido material. Y bueno, pues lo demás es una cuestión de deslindamiento o deslinde de las cosas de orden divino, de orden superior, ¿no? Lo mantienen bajo un yugo. Los políticos a cierta distancia de donde están los hombres en el fondo de la caverna, pone una mampara. Platón dice que o describe una mampara donde detrás de ella, como la que usan los charlatanes. Ustedes entenderán que los charlatanes son aquellos que manipulan los títeres, son los titiriteros, digamos. Entonces, a cierta distancia están los titiriteros que van manipulando el orden natural de los hombres, ¿no? Los tienen con un yugo de esclavitud y van manipulando su ideología y van manipulando su imaginación, la imaginación humana, van manipulando sus emociones y todo esto, de tal manera que los políticos, digamos, los que están ahí en la mampara, están completamente dueños de la situación. Y las personas que no tienen que no tienen ninguna que no han encontrado ninguna elevación interna, ninguna elevación cultural, espiritual, filosófica, ética, política, se van quedando ahí atorados en esta esclavitud, en este yugo, en este yugo de esclavitud que menciona Platón. Y entonces, bueno, pues eso era, Platón decía que de repente llegan dos filósofos y le quitan las cadenas a uno de estos hombres y lo sacan. Ellos tenían el deber de quitarle el yugo a estos hombres y sacarlos de ese lugar para llevarlos a una mejor condición de vida, a una condición elevada de vida, demostrarles el orden divino. Y entonces, bueno, es así como Platón muestra ya ahí que hay dos corrientes, una que sabe las cuestiones divinas, una que sabe cómo aplicar los códigos de manipulación masiva, y otras que están condenados a una esclavitud, merced a un yugo
que les es implantado, que les es puesto prácticamente desde el día que nacen a la fuerza, ¿no? Y ahí estos hombres recorren toda su vida siendo esclavos y con un yugo en su cuello, en sus manos y en sus piernas. Y entonces, bueno, después pues viene también un tratado de Pilo de Alejandría, donde clasifica las artes políticas como pertenecientes a la magia y relaciona a los hombres de estado con magos y hechiceros. Este se llama Tratado de Somnis. Tratado de Somnis es el tratado del sueño. Es donde Pilo de Alejandría, bueno, pues habla de este asunto de la magia y la política. Con excepción de aquellos, dice, que encarnaron el nuevo modelo divino en la tierra y cuyas figuras se encuentran. Fíjense, el nuevo modelo divino se supondría que es la famosa casta divina, aquellos que gobiernan, cuyas figuras se encuentran en las escrituras. Salomón y más específicamente Melquisedec, el misterioso rey de Salem, sin padre, madre o descendencia, la garantía por la legitimidad de Israel a quien Abraham pagó su diezmo en el Génesis, las actitudes de los exégetas judíos y de los padres cristianos permaneció muy similar en este punto. Melquisedec es un personaje sumamente raro. Léanlo ustedes, busquen por ahí información. En algunos de estos programas vamos a hablar sobre Melquisedec, porque es un personaje sui generis, ¿no? Sin familia, sin antecedentes, sin descendencia, etcétera, etcétera. Y bueno, pues es rey, ¿no? Por eso luego hay muchas teorías o muchas hipótesis que van ahí formulando algunas gentes que se dedican a investigar todas estas cosas, de que hay algunos linajes que no son precisamente linajes que hayan surgido en este planeta. Interprétenlo como ustedes quieran, ¿no? El comentario de Moisés Maimónides en la Edad Media sobre la Torá, en su guía de perplejos, contrasta con los regímenes políticos resultantes, por ejemplo, de las leyes de los griegos, con las encontradas en las palabras de los profetas. Fíjense cómo hay algunas similitudes entre estas cosas, ¿no? La reanudación de la prohibición que prueba la continuación de la práctica y la consulta de una bruja de Endor por el rey Saúl, que viene también en la Biblia, son ejemplos. El rey Saúl dice: buscadme una mujer con el don de la adivinación, la confirmación por parte de las artes ocultas, y todas estas cuestiones, ¿no? Este libro que les comento, este tratado de Somnis, este tratado de Somnis, bueno, pues habla de todas estas cuestiones desde la más lejana antigüedad, cómo se va formando, cómo se va dando esta alianza del poder con la magia, ¿no? Del poder con la brujería, del poder con lo esotérico. En otro pasaje dice: el arte de la política frente a la cuestión del sentido de igual modo encontró un nuevo tipo de expresión, notablemente después de 1516 con la utopía de Tomás Moro. Recuerde usted lo que es una utopía. Una utopía es aquella parte donde se puede o se hace donde se genera una versión una versión perfecta de la sociedad, donde se habla de la existencia o la posible
o el posible desarrollo de una sociedad perfecta. Pero fue en las manifestaciones rosacruces los que fueron más significativos a la sociedad. Recuerde usted que los rosacruces es una de estas cofradías de gentes que se han dedicado al estudio de lo esotérico para obtener poder. Dice, los rosacruces, los que fueron más significativos al asociar los temas de transmisión secreta y de Oriente como una fuente de conocimiento, fíjense, de los temas de transmisión secreta, eso es esoterismo, y del Oriente como una fuente de conocimiento, con prácticas mágicas y alquimia en la historia del viaje iniciático de Christian Rosenkreuz. La influencia de la fama Fraternitatis de 1614, seguida por una confesión en 1615 y por las bodas químicas de Christian Rosenkreuz en 1616, fue considerable en el mundo germánico, el Santo Imperio Romano durante la Guerra de los 30 años. Y así vemos nosotros cómo estos rosacruces tienen también dentro ahí hay todo parte de la unión de la política o la búsqueda del poder con este asunto también de la magia, ¿no? En el siglo XVIII, la influencia de los Rosacruz formó parte del movimiento de la libre masonería, siendo integrado en los varios sistemas de altos grados. Fue siempre muy evidente en Europa, particularmente entre el séquito de Federico el Grande de Prusia, con el rol de Bischofswerder y el de Gold und Rosenkreuz, Rosacruz Dorada. El rey había presentado una visión unitaria del mundo en un anti-Maquiavelo de 1739. Decía, si uno desea razonar justamente en el mundo, uno debe volver al origen de las cosas, de forma que pueda saber en la medida que se pueda los primeros principios o los principales principios. Esta declaración es significativa del rol que las instrucciones masónicas pueden haber desempeñado en las grandes transformaciones de Europa durante la Ilustración. Y entonces aquí vemos ya cómo se fue aliando el esoterismo con la política y fue creando grupos muy poderosos, grupos sumamente poderosos. Bueno, pues la francmasonería, los francmasones, fueron quienes formaron finalmente los Estados Unidos. Luego vemos aquí más adelante, mientras Stalin toleraba la presencia de la cosmogonía rusa, una herencia de la teosofía. Ustedes saben que se formó en el siglo XIX el movimiento teosofista por Annie Besant, por Elena Blavatsky, como líderes sucesores de este movimiento teosofista. Bueno, pues Stalin, que era un verdadero tirano, toleraba esta presencia de la cosmogonía rusa, una herencia de la teosofía alrededor del físico Sakharov. La SS de Himmler se deshizo rápidamente de las pretensiones esotéricas y místicas de algunos de sus miembros, tan pronto como intentaron ir más allá del papel puramente decorativo. Pero bueno, pues este señor era un verdadero tirano y tenía que tolerar, quizá, fíjense bien, quizá por miedo a que algo le sucediera si desafiaba a esta orden teosofista, que venía precedida de tener videntes muy poderosos como Elena Blavatsky, Annie Besant, C.W. Leadbeater y algunos otros entre sus filas.
Estas gentes, por ejemplo, Leadbeater tiene libros de invocaciones, grimorios, donde se dice que se pueden invocar entidades para que nos traigan diferentes beneficios, pero advierte él que las consecuencias de estas invocaciones son responsabilidad de quien hace las invocaciones. Así es que si usted está tentado a hacer este tipo de invocaciones, tenga cuidado, porque las consecuencias de esto no son, digamos, no es algo, ¿cómo pudiera decirle? No se sabe, ¿no? Son inmedibles, pues. Entonces hubo una serie de movimientos religiosos, particularmente de la categoría de la nueva era en el siglo XVIII y ya principios del XIX, la asociación del progreso técnico y humano en un contexto de especulación ocultista, dice este artículo maravilloso que al final les digo de quién es. El mismo legado ha incluido también un rechazo de la civilización individualista de Occidente, y mucho más fácilmente desde que la religión cristiana ha abandonado progresivamente el terreno, dejándolo abierto al esoterismo. Los sistemas totalitarios, aunque no realizan una función que pueda ser comparada con la asociación del esoterismo y el socialismo en la primera mitad del siglo XIX, parece que algunos tenían una afinidad natural con el pensamiento esotérico. Y aquí menciona uno de los personajes centrales del ocultismo en el siglo, a finales del XIX, principios del XX, a Aleister Crowley, quien, pues fue incluso contratado por Winston Churchill para librar la guerra oculta, la guerra esotérica en contra de Adolfo Hitler y sus huestes. Combinó el rechazo de la sociedad británica con un marcado interés primero en el sistema estalinista y a continuación en el fascismo italiano de Mussolini. Entonces, pues este cuate, que tuvo problemas con el gobierno británico, después fue buscado por este mismo gobierno para que les ayudara a luchar de manera esotérica contra estas gentes, contra esta gente de Adolfo Hitler, ¿no? Que Adolfo Hitler también fue un fanático de estas cosas del esoterismo. Este artículo es de Jean-Pierre Laurent, de donde saqué estas citas que le estaba mencionando, para que usted vaya viendo cómo se fue entrelazando la política con el esoterismo. Y bueno, después también aquí ya voy a citarle algunos nada más de los casos que tenemos ya recientes en la época de la política actual, desde a partir de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, ¿no? Entonces, como verá, la vinculación entre brujos y políticos es algo que es una práctica constante entre las élites políticas, entre las élites que permanecen hasta nuestros días. Por ejemplo, el movimiento nazi de Adolfo Hitler tenía un fuerte contenido esotérico. Su teoría racista del hombre nuevo, el nuevo hombre o el hombre nuevo, el ser superior, se basaba en la concepción mágica del mundo y del hombre. Recordará usted aquel libro ya viejo de Lois Pauls y Jacques Berger, El retorno de los brujos, que tuvo un renacimiento por ahí de los 70s, de finales de los 60s, principios de los 70s, donde era un libro bastante grueso, bastante grande. Fue uno de los primeros libros que empecé a leer, pero en aquel entonces yo era un adolescente y no me llamó mucho la atención. Me parecieron algunas cosas interesantes, pero otras realmente no, y después no supe ya dónde quedó ese libro. No lo volví a leer ni lo volví a buscar. Pretendo en algún momento volver a retomar la lectura, porque de hecho ese no lo terminé.
Bueno, pues documentaba el vínculo que existía entre los brujos y los funcionarios de la Alemania nazi. La agencia informativa AFP en 2008 dio a conocer que según documentos desclasificados por el gobierno británico, Hitler tomaba muchas de sus decisiones consultando a su astrólogo personal, Karl Ernst Kraft. Este era el astrólogo al que Hitler le pedía que le hiciera predicciones para poder tomar sus decisiones en esta campaña de dominación y conquista del mundo. Bueno, pues digamos que esto no es extraño. ¿Recuerdan ustedes que en el Mundial de Sudáfrica, me parece, echaron a un técnico de Francia porque consultaba los astros para poner las alineaciones de su equipo? No son cosas que nos parecen extrañas, pero a muchos les han ido dando resultados en cierta forma, ¿no? Gran Bretaña también contrató en ese tiempo a un astrólogo húngaro, Louis de Waal, quien leía en el cielo las acciones que Hitler tomaría, para que vean también lo que les decía, que hubo una guerra esotérica entre los nazis y los británicos, donde Aleister Crowley les decía en aquel programa que hicimos de los símbolos de poder, que este símbolo, esto que decimos nosotros, amor y paz, es un símbolo de contraataque a las fuerzas nazis que inventó Aleister Crowley para contrarrestar los símbolos o los mudras que utilizaban los nazis en sus campañas de combate. Un caso también en Argentina, encontramos a un brujo llamado Brujo Criollo, que José López Rega, cantante de boleros frustrado y futbolista fracasado del River Plate, pasó de policía a secretario particular, conductor, curandero, consultor y asesor de Juan Domingo Perón. Este cuate, el brujo criollo, Juan López Rega, bueno, pues había sido todo esto que le dije, y era al que Juan Domingo Perón, que también se le conoció como el Rasputín latinoamericano de La Pampa, fue uno de los personajes que más influyeron en la dictadura militar argentina. Eso es aquí ya en América Latina. Recuerda también que Argentina tiene digamos, hay una sospecha de que muchos criminales de guerra nazi influyeron sobre la población argentina, porque vinieron a dar hasta las mismas tierras argentinas, ¿no? También tenemos algunos personajes como deleznables, desde luego, como Francisco Franco, quien consultaba a las brujas del norte de África, especialmente una llamada Marcida, que vivía en Marruecos. Franco se dice que participó en rituales satánicos marroquíes y en sesiones espiritistas al lado de toda su familia. Él creía ciegamente ser el elegido de Dios y pensaba que él estaba en medio de una cruzada contra los masones y contra el comunismo. Pensaba como una especie de nuevo redentor, de nuevo salvador, que ha de haber muchos por ahí, muchos que tienen el complejo de nuevo Mesías y ese tipo de cosas en la política, en todo el mundo y sobre todo aquí en México también. Dice, los casos de gobernantes y políticos aquí en México se relacionan con brujos, chamanes, espíritus, videntes, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, hay algunos casos de Francisco I. Madero, Felipe Ángeles, que fueron conocidos por su fe en el espiritismo.
Francisco I. Madero, bueno, pues se dejaba guiar por lo que le decían los espíritus, y dicen muchos que por eso que eso le costó la vida prácticamente, ¿no? Costó que lo tomaran preso y lo sacrificaran. Felipe Ángeles era uno de los generales de Francisco Villa, también un hombre bastante equilibrado dentro del ámbito no era como el general Fierro, el otro general de Villa, el otro terrateniente de Villa, que era sanguinario. Era un poco más tranquilo, Felipe Ángeles, y también pues era conducido por o tenía mucha fe en las prácticas espiritistas. Plutarco Elías Calles también tenía mucha fe en el famoso niño Fidencio, en aquel que la gente al que la gente le atribuía poderes de curación, ¿no? Así como han salido por ahí de repente, no sé, los estigmatizados y esas cosas. Bueno, pues el niño Fidencio era alguien quien decían que tenía poderes de cura milagrosa, ¿no? Como, bueno, pues algunos otros. No era chamán, era una cuestión más o menos entre religiosa y fíjense que ahí se unía en el niño Fidencio, era un caso raro, entre lo religioso y lo esotérico. Bueno, pues Carlos Salinas de Gortari, el villano favorito de este país, tenía un brujo de cabecera. Ernesto Zedillo fue durante su gobierno cuando surgió la historia de la Paca, aquella, se acordarán ustedes, cuando fue asesinado José Francisco Ruiz Massieu, desapareció un diputado de apellido Muñoz Rocha, que nunca se volvió a saber de él, y buscaban por todos lados, bueno, pues vincularlo con algún otro personaje político para poder fincar responsabilidades, etcétera, etcétera. O al menos esa era la circunstancia que estaban tratando de generar. Estaban simulando de esta manera querer hacer justicia, y fueron incluso capaces de contratar, cuando estaba Pablo Chapa Besanilla, estaban estos personajes siniestros ahí en de la Procuraduría, estaban tratando de esclarecer el tema, y llamaron a una adivina, a una vidente, a una bruja de nombre La Paca, famosa, que terminó en la cárcel durante algún tiempo, y nunca encontraron al diputado a Muñoz Rocha, ¿no? El exgobernador de Tamaulipas, Cavazos Lerma, Manuel Cavazos Lerma, tenía todo el tiempo una pequeña pirámide bajo su sombrero para alcanzar energía positiva. Él tenía fe en el despertar de la conciencia, era una fe absoluta que tenía este señor, y bueno, pues tomó un curso de meditación oriental de Maharishi, y se lo implantó a todos los funcionarios de su gobierno. Lástima que no les haya funcionado muy bien, ¿no? El subcomandante Marcos siempre ha estado rodeado de símbolos religiosos. Uno de estos es el báculo de poder de los 7 pueblos mayas de Chiapas, que se entregó en una ceremonia cargada de misticismo, celebrada en el corazón de la selva lacandona. Así es que Francisco Barrio, cuando era gobernador, caminó sobre las brasas ardiendo en una ceremonia de supuesta neurolingüística, en aras de las aspiraciones por trascender, fíjense. Todas estas cosas son las que han ido haciendo nuestros políticos. Hicimos una breve historia porque no alcanza el tiempo, ya nos estamos terminando el tiempo de este bloque. También
hicimos una breve historia de cómo se fue aliando, o tratamos de hacerla tomando como base este artículo que les referí hace un momento y que ya les dije el autor, y luego les voy narrando algunos de los episodios de estas de nuestro país, cómo ha estado aliado la política a esto de la brujería, del esoterismo y todas estas cosas, ¿no? Marta Sagún, la esposa de Vicente Fox, en la residencia de Los Pinos hacía ceremonias de magia y brujería junto con varios ayudantes, entre quienes se encontraba Gina Morris Montalvo, supuesta prima del ex jefe de aduanas José Guzmán Montalvo, a quien se acusó de haber beneficiado a sus hijos, aquellos que se volvieron millonarios, los Briviesca, que se volvieron millonarios de repente, ¿no? Yo creo que sí les funcionó la magia o les funcionó otra cosa, pero bueno, pues ahí se hicieron de lana, ¿no? Santiago Pardo, una pieza fundamental en la imagen de la campaña de Fox, era ferviente creyente de la corriente mística conocida como los mayas galácticos. Y ahí vamos llegando a personajes de veras de una alta envergadura, como doña Elvester Gordillo, que de acuerdo con algunas versiones de colaboradores suyos, la maestra tiene varios brujos que la protegen de sus enemigos, pero pues también le falló porque fue a dar al botellón, y al mismo tiempo la mantienen en el poder. Uno de los principales brujos africanos, a quien ha acudido en varias ocasiones, en ocasiones importantes, bueno, pues es alguien que no se ha identificado totalmente, ¿no? Por ahí algunos hablan de una persona, otras de otras, por eso yo omito aquí decir, realmente no tengo la certeza, entonces no, pero sí se sabe que es africano, ¿no? En México la práctica de la brujería es tan común y ancestral en los políticos famosos y en la gente de a pie, que gracias a esto existe el famoso mercado de Sonora. Ustedes pueden ir al mercado de Sonora y encuentran toda clase de cosas, ¿no? Cuando quieran hacer un amarre eterno, dicen ahí que agarrarse una pareja para siempre, bueno, pues van y les hacen un trabajo para el amarre eterno y van a tener pareja para siempre, ¿no? El día de la brujería es el primer viernes de marzo, y el emblemático Catemaco, ahí en Veracruz, es el lugar donde se sabe que habitan los brujos más poderosos del país. Y así pues vemos cómo también José Gil Olmos tiene un libro que se llama La política y brujería, donde menciona, bueno, pues muchos casos de estos personajes que mencionábamos hace un momento, donde se dice que se emplea todo tipo de magia negra, roja, gris, verde, etcétera, etcétera, pero el cometido finalmente es la obtención del poder. Porque pues sin duda al parecer la brujería tiene algo que todo mexicano quisiera, ¿no? Que de alguna manera hacerse de las cosas, lograr el poder, todas estas cosas de una manera rápida y eficiente, no perderlo, etcétera, etcétera, pero no con trabajo, con estudio y con esas cosas, sino con brujería. Yo recuerdo cómo algunos alumnos llegué a verlos ahí con algún talismán ahí en su mano mientras hacían sus exámenes, y yo les decía, bueno, pues mejor deberían haber estudiado bien y también traer su talismán si eso les da seguridad, pero primero pues tienen que estudiar bien las cosas. Este es el asunto. La brujería y la política siempre han estado ligados desde hace mucho tiempo. Ustedes juzguen, yo nada más expongo los hechos, ustedes juzgan y deciden qué les parece este asunto de
brujería y política. Y aquí terminamos el primer bloque, vamos a saludos, preguntas o comentarios. Los invitamos a que se comuniquen al 75 95 10 72 si tienen algún comentario, alguna pregunta o alguna aportación que hacer a este programa. Se los agradecemos. Y bueno, adelante, Damián. Claro, dice aquí, dice, hola José de Colima, México, felicidades y gracias por su programa. Hola José. También por aquí nos saluda, dice, hola, soy Rubén Videgaray, soy de Buenos Aires, Argentina. Hola Rubén, saludos hasta Buenos Aires. De Hidalgo, saludos profesor Tomás. Saludos a las gentes de Tonatiu Hidalgo. López. Tonatiu, saludos a Tonatiu que nos escucha también. Hola, ¿qué tal? Soy Alberto de Tláhuac. Hola Alberto, un saludo. Dice Rosa de la Ciudad de México, un placer escucharlo. Saludos Rosa. Bueno, y vamos con los saludos que tenemos por acá. Dice Braulio Molina, dice sí con todo. Mayrita Ray dice hola Tomás. Mayrita Riande. Ajá, bien. Saludos a Marita, un abrazo, un saludo. Dice Braulio Molina, dice que apoyen los políticos. Claro, pues que apoyen realmente, no que no nos vayan a querer apoyar con sus brujos o con sus rituales, ¿no? Que apoyen con dinero y con recursos de las instituciones, que es lo que más se necesita, más que un discurso, el armar programas que puedan dar respuesta rápida a esta problemática que nos acaba de generar esta catástrofe en la que nos vimos envueltos, ¿no? Y bueno, por aquí dice Evaristo Silva, dice saludos maestro Tomás. Hola Evaristo, saludos. Guadalupe Corona dice ya presente Tomás, un enorme abrazo. Gracias Guadalupe, igualmente. Julieta Luna, saludos a todos en Alabanet, ya los extrañaba, ya estoy de vuelta, excelentes sus programas, saludos Víctor Hugo. Saludos a ay, no se me fue el nombre. Julieta Luna. A Julieta, sí, Julieta siempre nos escucha. Dice Julieta Luna. Margarita Hernández, no entiendo, creo que la peña se está contagiando. Bueno, a lo mejor está ahí comentando, dice Omar Hinojosa, el Manuel meditando. Y bueno, pues unos que entraron por acá, dice saludos a todos. A todos los del programa y en especial a maestro Tomás López. Muy interesante el programa de hoy. Liz Oche. No sé si saludos a Liz. Bueno, pues sí es interesante porque nosotros vemos la imagen de los políticos en los spots televisivos, pero no sabemos que detrás de esto también hay una serie de cosas medio raras, ¿no? Este asunto de su alianza, sus alianzas con la brujería. Por ejemplo, la familia López Portillo estaba muy aliada, muy aliada a esta chamana muy famosa también internacionalmente, esta mujer que hacía incluso operaciones, sacaba, a decir de los que estuvieron ahí cerca, incluso Jacobo Grinberg, el desaparecido misteriosamente y conocido psicólogo mexicano, psiconeurólogo mexicano, Jacobo Grinberg, a esta famosa chamana Pachita la estuvo viendo durante un buen tiempo, ¿no? Estuvo trabajando ahí porque la familia López Portillo fue la que lo conectó con ella, ¿no? Ellos eran asiduos, le hacían caso a ciegas a esta chamana, que fue muy famosa. Y les digo, decían, incluso el mismo Jodorowsky dice que él vio cómo hacía operaciones con un cuchillo oxidado y sacaba órganos de aparentemente de la nada, ¿no? Del aire, del ambiente. Era una cosa impresionante, decir de muchos, ¿no? Pachita Guerrero. Por aquí también nos saluda por aquí Leonardo Medrano, dice saludos desde León, Guanajuato. Saludos a Leonardo. Víctor García J dice saludos, buen programa como siempre. Y bueno, son los mensajes que han entrado por aquí. Saludos
a todos. Nos vamos a un corte breve y regresamos. No se vayan. Bueno, pues regresamos, ya estamos aquí con en este bloque vamos a hablar sobre el desdoblamiento astral, los famosos viajes astrales, que son diferentes al sueño. No crea usted que son, se puede, digamos que utilizar se puede diferenciar, digamos, lo que es un sueño y un desdoblamiento astral, porque dentro del sueño se entra en un estado distinto que se le ha llamado pérdida de conciencia, aunque bueno, pues el sueño nos aporta una serie de elementos importantes para nuestra vida que muchas veces no valoramos lo suficiente. No le damos el justo valor que tiene esta expresión de nuestro ser, los sueños, y tampoco, bueno, pues los viajes astrales, los desdoblamientos astrales, ¿no? La gente piensa muchas veces, hay gente que llega a pensar que se trata de una cuestión negativa, de algo que no es, de algo que es como una especie de enfermedad o alguna cosa así. No es tal, no. Lo que pasa es que estas partes de nuestro ser, estas manifestaciones de nuestra conciencia, porque a final de cuentas son manifestaciones de nuestro ser. Puede ser la parte subconsciente, puede ser la parte consciente. Se supondría que dentro de un viaje astral no se pierde la dimensión de lo que estamos haciendo. La gente siempre pregunta que cómo puedo reconocer cuando estoy teniendo una experiencia fuera del cuerpo, qué características tienen este tipo de experiencias, en qué se diferencian con el sueño, lo que les decía. Y bueno, pues en el desdoblamiento astral hay algunas sensaciones que son básicas asociadas a ¿no? Asociadas a estas desdoblamientos. Algunas de estas sensaciones, la gente que hace por primera vez el intento de hacer este tipo de vivir este tipo de experiencia, puede sentir desagradables estas sensaciones, pero para quien ya las ha practicado son sensaciones que son muy agradables. Se vuelven como habituales este tipo de sensaciones y le causan un alivio y una perspectiva distinta con relación a las cosas que suceden en la vida, ¿no? Hay una teoría de Jean-Pierre Garnier Mallet donde dice que tenemos una especie de doble cuántico. Esto sería una especie de viajero astral que va hacia el futuro y nos va nutriendo la intuición para irnos diciendo qué es lo que nos espera en el futuro, para irnos previniendo de los eventos a los que nos vamos a encontrar en un futuro próximo, a mediano plazo y quizá también a largo plazo. Y entonces, bueno, pues todas estas sensaciones a veces le causan a uno espanto, a veces le causan a uno sorpresa, a veces le caen a uno de peso, como vulgarmente se dice, ¿no? Quizá no sea, o más bien como cada organismo de nosotros es diferente, cada cabeza es un mundo, cada organismo tiene algunas conexiones diferentes a otros organismos por su forma de vida, por el entrenamiento emocional, por el entrenamiento espiritual, si es que ha habido. Si es que no ha habido entrenamiento emocional o espiritual, si por la concepción de las cosas, por la cosmovisión que tiene uno del universo,
por la relación con Dios, la misma relación con este poder superior, con este Dios. A lo mejor uno tiene alguna relación fuerte o cercana, hay quien no tiene o no le gustan estas cosas de orden religioso. Entonces, por estos matices pueden hacer variar la experiencia de el viaje astral. Una de las sensaciones que son más comunes en este tipo de experiencia es lo que se llama o a lo que le llaman el estado vibracional. Es en el que se siente como si todo el cuerpo estuviera vibrando. No sé si lo han experimentado, yo sí lo he experimentado. Incluso en algunos momentos, si uno está haciendo relajación, si uno se tiende, digamos, sobre una superficie plana, con ropa suelta, hace una serie de respiraciones profundas. Generalmente se hacen inhalando por la nariz y exhalando por la boca, o también puede uno estar en posición de loto, o puede estar uno sentado en una silla con la espalda recta y las piernas bien recargadas sobre el piso, las manos en los muslos. Hay diferentes formas de apostarse. Les digo, por ejemplo, puede uno estar acostado en flor de loto, sentado sobre una silla cómoda, pero dispuesto para hacer estos ejercicios y sin interrupción, que es algo que va a ser muy difícil en este tiempo para muchas personas, porque, bueno, pues la mayoría son esclavos del celular, no tienen que estar viendo su celular cada 3 segundos, si no se les va la respiración y la vida misma, ¿no? Decían por ahí que hoy a las muchachas les preocupa más perder el celular que la virginidad u otra cosa, ¿no? En son de broma, lo decía por ahí algún locutor. Entonces, todas estas cosas tenemos que hacerlas a un lado. Desconecte su teléfono, apague su celular, dispóngase una media hora, 1 hora para hacer un ejercicio de este tipo, y va a ver cómo cuando uno empieza a entrar en este estado de desdoblamiento, siente uno como si estuviera hirviéndole por dentro algo, no en el sentido del calor, sino como empieza uno a vibrar de todo su cuerpo. Empieza a haber un desprendimiento en todo el cuerpo. O puede estar localizada solamente en los pies, en las manos, en las piernas, no necesariamente en todo el cuerpo. La gente pues a muchos les da miedo porque piensan que el cuerpo está temblando, pero en realidad es que las energías están muy activas, que se han activado las energías. Recuerden ustedes que una de las concepciones del organismo humano, no la concepción tradicional de la medicina o este tipo de cosas, de la fisiología, de la neurología, de la endocrinología, de todos estos, digamos, auxiliares médicos de la vida humana, tienen la misma estructura que la visión holística, porque en algún momento nosotros hemos visto, como algunas de estas imágenes, de estas que tenemos aquí, vamos a ver, se ve ahí de repente como que hay figuras con unos resplandores. Estos resplandores obedecen a los 7 vórtices energéticos que les llaman los chakras, o les llamamos los chakras. Entonces, cuando nosotros entramos en un estado de relajación especial, como el que se requiere para este tipo de viajes, estos centros energéticos se activan, y eso es lo que genera que se siente el hormigueo en el cuerpo, esa especie de hormigueo, de burbujeo,
de vibración en todo el cuerpo, porque se va elevando sí la vibración energética del cuerpo, y esto evidentemente uno lo va a percibir. Mucha gente, les repito, se espanta y en ese momento cortan la meditación porque empieza a darles miedo, cortan el inicio del viaje astral porque empieza a darles miedo. No tengan miedo, no pasa nada. Hay por ahí una versión de Lobsang Rampa al que algunos después dicen que no era ni siquiera un lama, pero bueno, vamos a pensar que sí lo era, que sí tenía conocimientos de estas cosas. Algunos dicen que era simplemente un plomero inglés que decidió escribir estos libros. Otros dicen que sí era. Ya ven que hay mucha desinformación y manipuleo de este tipo de cosas, sobre todo en estos asuntos. Entonces Lobsang Rampa escribió un libro que se llamaba El Tercer Ojo, donde menciona que tenemos un hilo, el cordón de plata, que también hizo otro libro después que se llamó así El Cordón de Plata, que es aparentemente una especie de cordón plateado que sale desde la parte de nuestro ombligo o un poquito abajo de nuestro ombligo, que es donde está el chakra de color naranja, que sale a partir de ahí el cordón de plata, y que si ese cordón se rompe durante un viaje astral ya no podremos regresar a nuestro cuerpo. No sé, yo nunca he sabido de un caso de alguien a quien se le haya roto y no haya regresado a su cuerpo. Así es que esto puede ser a lo mejor en un caso muy esporádico, quizá de millones que practican esto, le pueda suceder a uno de millones, de millones que practican. Podría, si esto fuese así, puede sucederle a uno o dos de varios millones que practiquen este tipo de técnicas. Yo no considero que sea así. Yo no creo en esta versión que se da del cordón de plata, ¿no? También se puede escuchar un sonido fuerte dentro de la cabeza, un zumbido también dentro de la cabeza. Esto se le llama sonido intercraneano, que solamente lo escucha la persona que está iniciando la experiencia del desdoblamiento astral, y puede ser parecido a un estallido o zumbido. También yo he experimentado esta sensación de como un estallido. Yo hasta pensé como que había hecho corto algo, porque me desperté y dije, ay, ¿qué pasó? Pero me saqué de la jugada y me desperté cuando una de las veces que estuve tratando de experimentar estas cosas, ¿no? Esto lo escucha solamente el que está iniciando las experiencias de desdoblamiento, y puede ser un estallido zumbido, como les decía. Este fenómeno ocurre debido a la separación de las conexiones entre el cerebro extrafísico y el cerebro físico, a lo que se le llama el paracerebro, al cerebro extrafísico. Así como son, situaciones paranormales, bueno, pues nuestro paracerebro es el cerebro que no es el cerebro físico. Cuando los cuerpos se separan, se puede tener la sensación de que estamos en dos sitios a la vez, pero eso no sucede realmente. Fíjense, se puede tener que... Hace algunos días atrás, mucho antes de esta tragedia que vivimos, un mes, yo creo, un poco más atrás, en el tiempo, estábamos platicando en un café varios amigos, y me preguntaban dos amigos míos, con los que regularmente tomo café, me preguntaban que esta sensación de que como que estás en un lado y en otro a la vez, ¿qué es? Y bueno, pues yo les decía que es esto, ¿no? Es el desdoblamiento. Tenemos la sensación de que estamos en dos sitios a la vez
pero eso no sucede realmente, es solo la sensación. La conciencia se divide. Lo que ocurre es que en el momento de la transición de la dimensión física a la extrafísica, a veces se alteran las percepciones físicas y las energéticas o parapsíquicas. Por eso nos parece que estamos en dos lugares a la vez. Fíjense, se alteran las energías físicas, energéticas y parapsíquicas. Por eso sentimos como que estamos en dos lugares a la vez. Por cierto, un saludo a Marco Ordóñez, al Pollo y a Gloria Benítez, que son los con los que estaba tomando café ese día, y me preguntaban algunas personas sobre ese asunto. Yo les estaba comentando de por qué suceden estas cosas. Una de las sensaciones más satisfactorias en la experiencia del desdoblamiento astral es la de sentirnos flotando en el aire. No sé si usted en alguno de esos estados, porque luego cae uno sin querer a esos estados, cuando está uno tratando de dormir, de repente cae uno a esos estados y viene una sensación de levedad, de ligereza, como que siente uno que empieza a volar. Sí, hay sensaciones como que está uno volando. Ese es el desdoblamiento astral. Si en ese momento uno orientara a su cuerpo astral hacia el lugar que uno quiera, puede viajar hacia ese lugar. Pero muchas veces se pierde la experiencia y se cae al sueño. Hay veces que estamos en un estado de tal disposición que de manera natural entramos a ese desdoblamiento astral, pero luego caemos al sueño y perdemos la oportunidad de viajar en el mundo astral. En el mundo astral podríamos ir a visitar a una persona, podríamos ir a visitar algún país, podríamos ir a algún sitio que nos guste, y percibir las cosas tal como están en ese lugar. Seguramente por eso muchas veces recibimos información y cuando estamos en algún lugar de repente decimos como que yo ya estuve aquí en este lugar hace tiempo. Puede ser que hayamos ido astralmente a ese lugar, tenemos la información a nivel subconsciente y cuando llegamos ahí hacemos match, relacionamos una información con otra y nos damos cuenta que estamos ahí, que hemos estado ahí, pero no en forma física, sino en forma parapsíquica, no en forma psíquica, sino en forma parapsíquica. En esa condición también se pueden tener sensaciones de balanceo o movimientos de rotación, o sea, puede uno volar, puede uno dar vueltas, puede uno hacer muchas cosas en el aire. Esas sensaciones son maravillosas. Yo he tenido pocas veces, pero he tenido este tipo de sensaciones en algunas experiencias en las que me he visto envuelto. Otra de las sensaciones es sentir como las piernas y el tronco como si se elevaran las piernas y el tronco, pero la cabeza queda pegada a la almohada. Esto puede ser debido a que hemos conseguido una buena relajación del cuerpo, pero no hemos disminuido, fíjense bien. ¿Por qué se queda pegada la cabeza en la almohada? Porque no hemos disminuido la actividad del cerebro. Una de las cosas más importantes es tratar de disminuir al mínimo los pensamientos, de tratar de poner en blanco la mente para poder lograr. Poner en blanco la mente no es una cuestión fácil, ¿eh? Yo le aseguro a los que lo han intentado que los que lo han intentado más de una vez no han logrado mucho hacer esto, porque se requiere un gran poder de concentración, un gran poder de atención para lograr este tipo de cosas. También es frecuente sentir una sensación de expansión o balonamiento, en lo que parecemos estar como hinchados, perdiendo la sensación de los límites de nuestro cuerpo, como si nos fuéramos inflando como globo. Eso es cuando está saliendo la parte parafísica de nuestro cuerpo.
A pesar de poder tener varias de esas sensaciones, hay gente que cuando tiene una experiencia de desdoblamiento astral, la interpreta como si hubiese sido un sueño. Soñé que estaba volando y que de repente caía, pero no me mataba, sino que caía así como en las caricaturas, ¿no? Al momento de ir cayendo ya le metía freno y caía bien, y esas son cuestiones donde pues me vi involucrado en una experiencia de este tipo, pero no supe que estaba en este desdoblamiento astral. No puede ser considerada como una alucinación porque podemos planificarla, como les decía. Podemos hacer un plan para visitar a los padres, para ver a alguna persona que queremos ver, y luego regresar a nuestro cuerpo, ¿no? Y bueno, pues lo podríamos verificar con ellos. El proceso del sueño onírico, del sueño común y corriente, se desarrolla dentro de los hemisferios cerebrales, donde se organiza la información que se ha acumulado dentro de todo el día, y el proceso de ordenación y activación de áreas de nuestra memoria crean imágenes y generan el movimiento ocular rápido o REM, que es también la fase donde hay una especie de donde hay una especie de, digamos, distensión del tiempo. Si uno dura 5 minutos dentro de un sueño, ha pasado una hora. Si uno pasa una hora dentro de un sueño, han pasado 5 minutos en el tiempo físico de esta dimensión. O sea, es una relación de, digamos, como de 12 veces, se expande como 12 veces o más, no sé, es una cuestión exponencial, lo que se desarrolla en el tiempo. Usted muchas veces puede cerrar los ojos y soñar varias veces en un tiempo muy reducido y pensar que ha pasado mucho tiempo. Todos hemos tenido la sensación de cerrar los ojos y de repente abrirlos como espantados, como sobresaltados, y decir, ya pasó mucho tiempo, y no ha pasado más que 15 o 20 minutos. Pero bueno, con esto terminamos el segundo bloque de nuestro programa. Vamos a las preguntas, a los comentarios, a los saludos, para terminar con el último bloque de este programa. Sí, claro, pues. Sí, muy bien, pues vamos con los saludos que han entrado por aquí. Vamos a mandar saludos a Daniel González, que la verdad es un misterionauta muy asiduo también aquí a la estación, pero sobre todo aquí con el profesor Tomás. Dice Águilas Blancas Casco, y saludos a todos y al maestro. Sabemos que la mayoría de los políticos se asesoran con brujos. De hecho, el director del IPN tiene a su asesor esotérico. Un abrazo. Ah, mire, qué buen dato que nos mandan aquí de ahí de Águilas Blancas, que Casco. Tienen todos los políticos tienen sus asesores esotéricos. O sea que ya tenemos que irnos al mercado de Sonora para conseguirnos un asesor esotérico. Sí, ¿verdad? Dice Emma Gamboa, bueno, pues aquí está reportándose. Paco Barajas dice saludos desde Camargo, Chihuahua. Saludos a Paco Barajas. Rodolfo Villalba, saludos Tomás desde Las Vegas. Saludos a la ciudad del pecado. Eduardo Osuna dice saludos. Rodolfo Villalba aquí nos hace un comentario, dice Tomás, ¿qué sabes del misal? Yo escuchando que se puede hacer brujería y hasta matar a una persona a través de rezos, ¿será cierto? Bueno, pues recuerden que en la Biblia, por ejemplo, hay un pasaje
ahorita lo recuerdo ese pasaje donde se supone que iban a tirar las murallas de Jericó y empiezan a dar vueltas alrededor de las murallas, cantando himnos y tocando trompetas. Son himnos religiosos, ¿no? Y tocando las trompetas, hasta que a través de estar tocando las trompetas y cantando los himnos, hicieron que se derrumbaran las murallas de Jericó. Ese es un relato bíblico, ¿no? Ahora también hay sectas, esto escúchenlo bien, hay sectas donde la gente vamos a suponer que hay una persona a la que quieren perjudicar, y entonces empiezan a pasar por delante de su casa y se preguntan unos a otros, oye, ¿y el señor fulano, el que vivía aquí? Y algunos le dicen, no, pues ya murió, en paz descanse y no sé qué, y hacen ahí algún rezo rápido, y así están dale hasta que se muere la persona. Entonces, bueno, pues ese es el poder de la sugestión también, ¿no? Esto tiene que ver con esas cuestiones. Y debe haber invocaciones de ese tipo, ¿no? Invocaciones, incluso hemos hablado aquí también del famoso libro del Necronomicon, que es una especie también de grimorio donde hay invocaciones para muy diversas cosas, pero se dice que el que lo lee termina loco o muerto. Entonces, pues ahí ustedes decidan si los utilizan, ¿no? Bueno, son los saludos que entramos por aquí, que entraron. A ver, creo que entró uno por acá. Dice, hola, ¿qué tal? Soy Edgar M. de Fresnillo. Hola, Edgar, ¿cómo estás? Escuchándolos. Y bueno, ese es el que entró por aquí, por el chat de la página. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos con Vamos a unas cortinillas? Una cortinilla y regresamos con la última parte de Enigmas y Paradigmas. Regresamos. Bueno, pues para tratar también de contribuir un poco a este asunto porque mucha gente, incluyéndome a mí y a muchos otros, tenemos de repente con este asunto del sismo del día 19 y estas cosas, de repente nos entran alguna angustia o miedo o ansiedad, ¿no? Que son distintos estados en los que podemos caer después de un acto traumático, después de una situación traumática como lo ha sido esta catástrofe, que no existen, dicen algunos, los desastres naturales, sino existen los errores humanos. Si yo voy a construir una casa en un lugar donde a la orilla de un río, y me advierten que ese río en determinados momentos ha crecido y se ha llevado pedazos de tierra, se ha llevado árboles, se ha llevado cosas ahí, y yo construyo, les digo, no, pero aquí está muy bonito, y construyo ahí mi casa, y entonces en algún momento va a crecer el río y se va a llevar mi casa. Y no es un desastre natural, porque la naturaleza simple y sencillamente está funcionando como lo hace siempre. No lo hace con malicia, no lo hace para destruir, no lo hace para destrozar poblaciones, sino que es su funcionamiento típico o atípico, es el funcionamiento de la naturaleza. Así es que no podemos culpar a la naturaleza diciendo que es un desastre natural. No, son acomodamientos telúricos, y nosotros en la Ciudad de México sabemos que esta es una zona sísmica y que los reglamentos de construcción deben ser reglamentos muy bien especificados para que no sucedan estas cosas, y se deben cumplir a cabalidad para evitar que la tragedia sobrevenga como ha sucedido ahora, ¿no? Donde ha habido edificios que acaban que tiene poco tiempo que entregaron y se colapsaron con el temblor,
Se supone que a partir de 1935 la reglamentación de construcción cambió. Entonces, que no vengan ahora con que es una cuestión atípica y que es la fuerza destructiva de la naturaleza y todo este tipo de cosas, ¿no? Los japoneses tienen sismos constantemente, creo cada 5 minutos tiembla en Japón. Bueno, no es cierto, pero tiembla muy muy seguido, y ellos tienen unas normas de construcción que seguramente cumplen a cabalidad. Por eso no hay tanta tragedia humana allá en ese lugar, por ejemplo, ¿no? Así es que si nosotros sabemos que está construida la ciudad se ha dejado crecer anárquicamente, sin planeación, y si encima metemos estos actos de corrupción y estos actos de negligencia, de no construir en base a un reglamento adecuado de construcción, pues vamos a tener siempre este tipo de problemas, y como resultado final de este tipo de problemas viene el miedo, la angustia y la ansiedad. Vamos a hablar un poco sobre cómo reconocer estas cosas en nuestro ser, estos estados emocionales de miedo, de angustia y de ansiedad. De por sí el miedo es un elemento que desde los 3 meses de gestación en el vientre de la madre, el niño ya siente, ya tiene. No es una cuestión, ¿por qué? Porque es un elemento de supervivencia. El miedo es una señal de alarma que nos indica que estamos delante de una amenaza. Y esto, bueno, pues cuando se presenta el miedo, la angustia o la ansiedad, inmediatamente viene una reacción en el organismo, porque nuestro cuerpo necesita más energía en el cerebro, en los brazos y en las piernas. Cambia su composición, cambia la composición de nuestra sangre para llevar más energía, más oxígeno a estos lugares. Se dilata la pupila del ojo se dilata. ¿Por qué? Para que podamos tener una visión más alertada, podamos ver mejor las cosas. Cuando uno se ve envuelto en un accidente, y muchos lo hemos experimentado, en un accidente de tráfico o en un accidente de otro tipo, inmediatamente ve uno las cosas como si sucedieran en cámara lenta. Es una particularidad con la que está dotada el organismo humano. ¿Por qué se ve en cámara lenta en medio de un accidente? Porque nos da esta visión alterada en medio de un evento de este tipo. Nos permite tomar una acción de supervivencia en medio de esta acción, en medio de este momento de accidente. Mientras el sudor que empieza uno a sudar frío y caliente cuando vienen este tipo de cosas, el sudor nos sirve para enfriar los músculos. Entonces, ¿qué diferencia existe entre el miedo, la angustia y la ansiedad? Básicamente, la sensación de angustia es muy similar al estado que domina el individuo con el miedo. En ambos casos, además de la sensación que es de la sensación subjetiva y psicológica que tenemos nosotros de temor y amenaza, existen síntomas corporales y respuestas del organismo que son muy comunes, como las que ya le decía hace un momento. Digamos, la explosión de energía generada por la adrenalina hacia diversas partes del cuerpo. Ha habido casos de mujeres de 45 kilos y de no más de unos 50 de estatura que levantan un coche para sacar a su hijo cuando está el niño entre las llantas del coche. Eso es lo que hace la adrenalina, lo que hace el organismo en un estado de emergencia.
Por eso vieron ustedes o vemos nosotros en estos rescates de humanitarios que ha llevado tan bien, tan perfectamente, tanto los voluntarios como los cuerpos de rescate de Israel, de Japón, de Estados Unidos, que han venido a ayudar, como todas estas personas, pueden estar ahí horas enteras sin comer, sin dormir, sin beber agua. El organismo es un mecanismo prodigioso que genera esta fuerza inaudita en otros momentos, que no nos imaginaríamos que tenemos en otros momentos. Tenemos nosotros un insospechado recurso interior que nos saca a flote en momentos tan difíciles como estos, ¿no? Ante la pérdida, ante la catástrofe, ante el desastre, algo nos levanta donde probablemente ya no podríamos levantarnos, ¿no? De no tener estos mecanismos. Y entonces, miren ustedes, la ansiedad tiene varios síntomas. La ansiedad es una cuestión también como de, ¿cómo pudiéramos decirlo? Es una cuestión más psicológica, que tiene que ver más con los neurotransmisores que con la parte física, más física de nuestro ser. Tiene que ver más con la parte mental del flujo de dopamina y estas cosas. Entonces, los síntomas de la ansiedad son la dificultad para respirar, respiración entrecortada, se hace un nudo en la garganta, sentimos necesidad de aire, hay suspiros, bostezos, dificultad para hablar. Eso es en el sentido respiratorio. En el sentido cardiovascular vienen palpitaciones, taquicardias. De repente siente uno como una especie de dolor en el corazón o de pinchazos en la zona del corazón, una opresión. La cara se pone roja, se siente uno como sofocado, viene una sensación de calor, de frío, en el estómago siente uno sequedad en la boca o salivación excesiva, dificultades para comer, náuseas, para tragar, no para comer, para tragar. Tragar es el acto de pasar ya la comida por la garganta una vez que sea masticado. Entonces viene la dificultad para tragar, náuseas, vómitos, contracturas del estómago, ataques de hambre, ataques de sed, diarreas, calor, escozor anal, ganas de defecar, ganas de orinar a gotas o a chorritos, orinar muchas cantidades, orinar poco y con frecuencia. Esos son los síntomas, digamos, de la ansiedad. Pero estos síntomas que le decía yo de ansiedad son síntomas que nos permiten cierta ansiedad es deseable y necesaria para el manejo normal de las exigencias de la vida cotidiana y más en momentos como este que nos ponen a prueba, ¿no? Juega un papel necesario en la respuesta general de la adaptación de nuestro organismo ante situaciones de estrés. Cierto nivel de ansiedad permite que mejoremos nuestro rendimiento personal y la actividad. Por eso le decía, la gente puede pasar muchas horas sin beber agua, sin tomar un café ni nada de eso, para lograr un rescate, por ejemplo, en una situación como esta, ¿no? Claro, lo ideal es que pueda tomar agua, que le podamos dar
a lo mejor una bebida energetizante, alguna cosa de ese tipo, café, alguna cuestión así, comida, que estén bien atendidas estas personas que están dando parte de su vida para salvar la vida de otros. Eso es un gesto pura y llanamente humano, ¿no? Ellos no están por ningún interés político, económico, social, cultural, ningún otro interés más que el simple interés de ayudar. Entonces, bueno, pues lo deseable sería que pudiera dárseles ahí, suministrársele lo que necesitan y mantener el nivel de ansiedad en un estado óptimo que pueda ayudar a la supervivencia, pero no que pase a una crisis de angustia, al temblor de manos y pies, a las palpitaciones, a la sudoración, a los temblores y sacudidas, a la sensación de ahogo, a la sensación de atragantamiento, opresión o malestar torácico, náuseas o molestias abdominales, inestabilidad, incluso molestias, desmayos, mareos, sensaciones de que el mundo alrededor que está cambiando en un sentido irreal y no un sentido real, miedo a perder el control, a volverse loco, miedo a morir, sensación de estremecimiento, hormigueo en diversas partes del cuerpo, escalofrío y sofocación. Todas estas cosas ya indican un ataque o una crisis de ansiedad. Estas crisis se pueden presentar durante el sueño, son crisis, por ejemplo, como las que hemos sufrido en estas últimas fechas, en estos últimos días, producto de lo que ha sucedido. Y bueno, de repente la gente no puede conciliar el sueño, está dando vueltas y vueltas para un lado y para otro, está en un estado como en lugar de estar dormido, bueno, pues está entrando en este tipo de estados y no puede dormir adecuadamente, no puede descansar adecuadamente. Y vienen todas estas variaciones cuando ya se sale de la ansiedad del nivel deseable, digamos, ¿no? Hay otra cosa que se llama ansiedad anticipatoria. La ansiedad anticipatoria se presenta después de un ataque de pánico y la persona, a pesar de sufrir un nuevo ataque, vive atemorizada, a pesar de no sufrir un nuevo ataque, vive atemorizada por la posibilidad de que la crisis se repita. Hay personas que pueden desarrollar cierto grado de ansiedad anticipatoria, incluso tras una o dos crisis, mientras que en otras llegan a desarrollarse incluso tras frecuentes crisis. Alguien describió muy gráficamente como un estado de miedo al miedo, la ansiedad anticipatoria, pues puede ser muy impaciente y confundirse con un estado de ansiedad generalizada si no se explora la existencia de ataques previos de pánico. Este es un tipo de ansiedad que le da a la gente cuando ya ha tenido diversos ataques, ¿no?, de pánico. La ansiedad generalizada se asocia al trastorno por angustia, presentando algunas similitudes con la ansiedad anticipatoria, por lo que en ocasiones se llega a confundir con ella. La existencia de crisis de pánico con anterioridad apunta más hacia la ansiedad anticipatoria, aunque ocasionalmente ambos tipos de ansiedad pueden coexistir a la vez o bien añadirse a un trastorno por angustia a cierto nivel de ansiedad anticipatoria o ya experimentada. La hiperventilación, que es uno de los síntomas, es la ventilación pulmonar excesiva y suele aparecer cuando la persona nota determinadas dificultades respiratorias, entonces empieza a tratar de jalar más aire y esto hace que haya una hiperventilación. Estos son los trastornos por ansiedad. La angustia es un estado donde se
bien, hay un miedo que es indefinido, un miedo a algo que no se sabe qué es, ¿no? Les decía que el miedo es algo natural, la ansiedad es algo deseable hasta cierto punto y la angustia es algo verdaderamente indeseable, ¿no? Esto de la angustia, debemos tener cuidado de no caer en este tipo de estados, porque bueno, pues estos pueden llevarnos, este tipo de estados de emocionales nos pueden ir llevando hacia la puerta de la depresión. Hay muchos cuadros que pueden clasificarse bajo el nombre de depresión. Sin embargo, básicamente podemos decir que es un estado anímico de tristeza mantenida que se acompaña además de otros síntomas corporales variados. Es cuando usted ha estado en un estado de tristeza constantemente, que ha ido manteniendo este estado de tristeza constantemente, bueno, pues puede entrar en estos estados depresivos que son bastante incómodos y que bueno, pues le pueden dar muy duro en su vida cotidiana, pueden alterarlo en el peor de los sentidos, y bueno, pues hay mucha gente que cuando la depresión dura mucho empiezan a acariciar ya ideas incluso suicidas. Entonces esto tenemos que trabajar los seres humanos con nuestro carácter. Esto significa revisarnos, significa que detectemos, vayamos admitiendo y corrigiendo todas aquellas cosas en las que creamos que estamos haciendo mal, de acuerdo a nuestro propio código, a nuestro código personal de conducción en la vida. Digamos que se trata de detectar, de admitir estas cosas y corregirlas para que vayamos formando un carácter que nos permita salir de estos estados, mantener grados de ansiedad manejables que nos pueden incluso ayudar para muchas cosas, decía yo, pero no caer en la angustia o en el miedo. El miedo, cuando se alía con la imaginación, es un verdadero jinete del apocalipsis. Si nosotros estamos pensando que de repente, como han manejado últimamente en las redes sociales, que viene un megasismo, que lo que vivimos ahora fue de una magnitud muy pequeña al lado de lo que se espera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si empezamos nosotros a darle cuerda a la imaginación con estas barbaridades que dicen en las redes sociales, que no son ciertas, el único que puede predecir un temblor está a muchos años luz de conciencia de nosotros y se llama Dios. Es el único que puede predecir lo que va a suceder. Nadie más puede predecir un temblor. Ninguno de los otros adivinos, chamanes, lo que usted quiera, no pueden, o incluso científicos, no pueden predecir un sismo. Lo único que nos avisa unos segundos antes es la famosa alerta sísmica, y en el temblor que pasó, cuando estaba temblando fue cuando sonó. Entonces, a veces nos puede avisar antes, depende de la distancia, supongo yo, o a lo mejor de la distancia y la intensidad, no sé, no conozco la mecánica del funcionamiento de este aparato, pero nadie puede predecir un sismo. Así es que no haga caso de este tipo de informaciones. Trate de formar de retomar las riendas de su carácter, de eliminar esta ansiedad de más. ¿Cómo la puede eliminar? Bueno, pues la puede eliminar haciendo ejercicio,
la puede eliminar haciendo meditación, la puede eliminar teniendo si está en edad de tener una vida sexual activa, teniendo una vida sexual activa activa e importante, digamos, dentro de lo que es el contexto de lo digamos de cómo usted maneje su sexualidad. Puede hacerlo mediante el ejercicio, mediante el sexo, mediante la meditación, mediante la lectura y visualización, ejercicios de atención, concentración, tratar de poner su mente en blanco, tratar de practicar estas técnicas que le hablábamos de los viajes astrales. Todo esto le puede ayudar, Lo que definitivamente no le puede ayudar es hacer caso de estas barbaridades y dejar volar la imaginación junto con su miedo, porque entonces va a entrar en unos estados verdaderamente catatónicos. Entonces, bueno, con esto vamos a los últimos saludos, mensajes o preguntas para despedir esta edición. Y les recuerdo, no haga caso, nadie puede predecir un sismo. Estas cosas van a suceder en el momento y en la hora en que tengan que suceder. No van a suceder antes ni después, ni esta noche, ni mañana, ni pasado. Tampoco puedo asegurarle que no, pero lo más probable es que no sucedan prontamente. Y bueno, pues vámonos aquí a los últimos comentarios de Rodolfo Villalba. Dice, te digo de esto del misal porque mi papá tiene 95 años y me cuenta todo ese tipo de cosas, que un primo de él lo vivió y me sorprende porque está leyendo de rituales de los reptilianos, cómo se transforman, y él me decía que él cuando tenía 15 años escuchaba todo esto de la brujería. Y dice, Tomás, ¿no crees que ha sido manipulado el clima o hasta vender un sismo, huracán, los que tienen el poder? Bueno, en algún momento vamos a hablar del proyecto HARP, que es poco probable, pero sí es probable, porque hay en los experimentos de clima que hacían. Recuerden que había un HARP en Gacona, Alaska, que era un cuadro de 400 por 400 metros lleno de antenas, que enviaba ondas de baja frecuencia o ELFs hacia la ionosfera para manipular el clima, la lluvia, todas estas cosas, y que bueno, pues las ondas rebotaban y entraban a la Tierra. Entonces probablemente hay por ahí, vamos a hablar de esto más adelante, hay testimonios que dicen que sí se puede hacer temblar con este tipo de ondas, pero lo que a mí me intriga es que en estos momentos y me hace también voltear la mirada hacia este tipo de herramientas tecnológicas, porque en el mundo ya hay como 20 HARPs. Ya no nada más está el de Gacona, Alaska, hay en Australia, hay en Alemania, hay en Inglaterra, en Jacamarca, Perú, hay como 20 HARPs en China. En China hay uno gigantesco de 1.2 kilómetros por lado. Entonces, todas estas cosas no sabemos nosotros si realmente esté o pueda desatarse una guerra climatológica que implique tormentas, huracanes, temblores, todo este tipo de cosas. No lo sabemos, no podemos saberlo, no hay una prueba, pero ¿por qué y por qué están gastando tanto dinero estos señores en hacer estos desarrollos, o para qué están gastando tanto dinero en hacerlos? Ahí quedaría la pregunta. Vamos a hacer un programa sobre esto, a tratar de investigar un poco más sobre estas cosas. Y bueno, son todos los mensajes que entraron por acá. Y bueno, pues entonces no tenemos más para comentar por la tarde del día de hoy, y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Hasta pronto. Hasta pronto.
A la Habanera 4 y 5 Radio.